en otra plataforma. Así que, señores, hablamos con otros compañeros acerca de qué es lo que está pasando en las selecciones centroamericanas, del por qué, si no estoy mal, que me corrija Eder, pero es la etapa, es la época, y hay dos selecciones que son las que más utilizan jugadores hechos en el extranjero, hablando de Guatemala y El Salvador. Más allá de que la gente diga sí, que todo aporta, más allá de que la gente diga no, pues qué bueno que tienen el sentimiento por el país, yo creo que también es una llamada de atención o es una muestra de que realmente no se está formando talento a nivel local. Y otra cosa importante que hay que también enfatizar es que los jugadores que han llegado del extranjero simplemente no tienen competencia, se relajan de alguna manera porque saben que no hay jugadores a nivel local que puedan competir por sus posiciones. Así que me parece que es un tema, Eder, te doy la bienvenida y que por supuesto siempre comentamos aquí. ¿Qué es lo que está pasando que tienes que ir al extranjero? Que hay que decirlo, hay selecciones a nivel mundial que lo han hecho, pero también hay que decirlo, son selecciones que tienen como colonias o que tienen pues países que están bajo su régimen y pues no se puede tomar en cuenta como naturalizadas, sino es gente que tiene opción a esa nacionalidad. Pero ¿qué pasa, mi Eder? ¿Cómo lo ves? Guatemala, El Salvador, teniendo que buscar en el extranjero jugadores para nutrir sus selecciones. Bueno, pues lo que pasa es que debido a la pobreza futbolística que tiene la liga, en cuanto a la producción de jugadores, en cuanto a la inversión a talento joven, pues tienes que recurrir a, a, a países externos, ¿no? A tratar de apelar y buscar el talento que está afuera, que sí, también hay talento afuera, pero es por la pobreza futbolística que tienen las ligas, tanto de El Salvador como de Guatemala. O sea, fichas a cubanos, fichas a coreanos, fichas a panameños, y si, bueno, ni siquiera fichar a jugadores buenos, la mayoría son petardos, ¿eh? La mayoría son petardos de Sudamérica, y no te vienen a sumar, no hay filtro de calidad, y obviamente tienes que ir a buscar jugadores de Estados Unidos que son mitad guatemaltecos, mitad mexicanos, mitad salvadoreños, mitad... Mira, yo creo que al final no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, porque tú le preguntas a la mayoría de las personas, la mayoría te va a decir que todos quieren ir al Mundial. Ahora, ¿qué trato la prensa o la gente le da y usan el falso patriotismo? Es otra cosa. Pero al final del día, en la guerra del fútbol y el amor todo se vale, creo yo. No tengo ningún inconveniente, ningún problema si tratas de analizar o traer talento. Pero ojo, cuando lo abusas de eso, claramente tienes un problema, ¿no? Es lo que yo creo, que bueno, yo nunca he estado de acuerdo, nunca he estado en desacuerdo, mejor dicho, con que, bueno, las selecciones puedan hacer uso, bueno, de lo que tienen a su alrededor, ¿no? España ha jugado con jugadores que nacieron fuera del país. Portugal, por ejemplo, Pepe, el brasileño, se naturalizó portugués y ahora Italia, es una figura mundial. Italia, Francia fue campeón del mundo en el 98 con Croacia, una base de jugadores fuera del país. Pero yo creo que el mejor ejemplo, Eder, el mejor ejemplo que creo que podemos tomar en cuanto a desarrollo futbolístico, de empezar con gente fuera del país, pero desarrollar la liga es Estados Unidos, recordemos. Y hablábamos con Hugo Pérez de eso, también nos sacaba a colación lo mismo. En los 90s, que Estados Unidos fue al Mundial primero en Italia, que no le fue bien, hizo una muy mala Copa del Mundo. Regresa, ya tenía el Mundial del 94 encima. Entonces traen a Bora Milutinovic, que obviamente era un tipo que tenía pues mucho recorrido, mucha experiencia, y él hizo un calendario de partidos ante selecciones internacionales y empezó a probar jugadores, que en ese momento era que de Argentina, Tabaré Ramos de Uruguay, Claudio Reina también argentino, Malboa también que era argentino, Klopas que era griego, o sea, mucha gente de varios países. Pero ¿qué hizo? Empezó con ellos, formó un proyecto, y ahora también vienen las segundas generaciones, ¿no? Gio Reina, que es su gran amigo, por ejemplo, de Claudio Reina, hijo de otros jugadores como Tim Wea, que es la gente que es más contemporánea, sabrá que su papá, George Wea, fue Balón de Oro en el 95, fue el primer Balón de Oro no europeo, un jugador liberiano del Milan, que lastimosamente pues, por su selección no pudo ir a un mundial, pero fue de los mejores jugadores del mundo. Y ahora su hijo está jugando para Estados Unidos. Es decir, ellos sí pudieron entender cuál era el procedimiento de, ok, venir con una generación de jugadores del extranjero y desarrollarlos para que las nuevas generaciones ya se formaran en Estados Unidos. Eso está bien, pero el problema, por ejemplo, hablando de Centroamérica y de El Salvador y Guatemala, que son los que más abusan de eso. El Salvador, la última ocasión en la que estuvo cerca de una Copa del Mundo fue Francia 98, y estaba Vladan Bisevic, que era el defensor central. Estaba Nilson de Melo, que era pues un goleador que llegó a última hora, que estaba haciendo goles a diestra y siniestra, que fue útil, pero tampoco se alcanzó. Y había otro brasileño, creo que era Pedro Franco, no estoy muy seguro. Y ahora últimamente, recordemos, en la última eliminatoria trajeron a Zabaleta, trajeron a Roldán, que después del proceso fallido dijeron no vamos más, no nos interesa. Tienen a los hermanos Gil también, que son obviamente hijos de un jugador colombiano que estuvo en el país. Están persiguiendo un sueco también, que al parecer está en territorio de Suecia jugando. Guatemala también, lo decíamos también sin afán de ofender a la gente que con todo se escapa, que de los 5 jugadores que forman la base del equipo, únicamente uno se formó en el país, que es el caso de Oscar Santis, ¿no? Hablando de Nathaniel, hablando de Aaron Herrera, hablando de Rui Urbín,
e incluso Nicolás Hagen, que no se formó en el país. Entonces, ¿por qué insistimos tanto en eso? Porque la gente a veces no entiende que parte del procedimiento, parte del éxito de un país o de una selección es la liga que pueda tener, ¿no? Desarrollar talento y llevar además extranjeros, pero que sean de calidad para que aporten. Pues sí, pero lo de El Salvador sí son salvadoreños, los demás sí no eran nada de salvadoreños, pero tanto Zabaleta como Roldán tienen sangre salvadoreña. Bueno, no nacieron en el país, a eso me refiero, o sea, no se crearon futbolísticamente en El Salvador. Tabaleta ni siquiera habla español, o sea, son tipos que se han criado en Estados Unidos, de cuna estadounidense, igual que Rubio Rubín, igual que Aaron Herrera, que sí, el papá es salvadoreño, perdón, el papá es guatemalteco, Roldán tenía, creo que su mamá era guatemalteca, el papá es salvadoreño, entonces hablamos de gente que realmente no se crió ni se formó futbolísticamente en el país, ni siquiera en la liga, porque también puede existir el caso de alguien que, bueno, se haya formado en la liga y que tenga, pues, ese ADN o ese aprecio por el país, pero no, estamos hablando de jugadores netamente hechos en el extranjero y que la federación y el entrenador en su afán de resultados, pues dice, no tengo nada aquí, hay que buscar en el extranjero. Y por ahí se encuentran con algunos desencantos con el tema de Arquímedes Ordóñez, que aunque mucha gente lo diga, aunque mucha gente crea que el tipo se pone los medios, es un tipo necesario en una selección. Les hace falta Arquímedes Ordóñez. La verdad que cuando no tienes talento, tienes que buscarlo fuera y cualquier jugador que sume es necesario en un proceso. Sí, claramente Kimi es necesario, ciertos jugadores, pero entonces es diferente, jugadores formados fuera, entonces hay que redireccionar el análisis, porque entonces jugadores formados fuera, porque muchos sí son salvadoreños o guatemaltecos, Kimi Ordóñez es guatemalteco, clasifica como guatemalteco, pero no es formado en Guatemala, entonces sería distinto entonces, ¿no? No, lo que me refiero, Eder, es por qué tienes que buscar en el extranjero, o sea, por qué no te das a la tarea. Y yo creo que, bueno, hablando de Guatemala específicamente, yo no, bueno, a nivel inmediato, yo la verdad que tengo mis dudas sobre este proceso, pero me gusta lo que está haciendo a futuro. Me gusta que las selecciones juveniles sí estén trayendo, por ejemplo, a Jorge Escobar, que lo vamos a escuchar más al rato, sí trae gente como de Carlo Guerra, gente como Matt Evans, pero son equipos que están formando futbolísticamente en Guatemala. Es decir, esos tipos no van a cuando debuten ya tendrían partidos con Guatemala. Y eso es lo importante, es lo bueno, tener jugadores que vayas formando, que vayas, pues obviamente llevando bajo un proceso y no a última hora llames a un refuerzo, un jugador que está fuera porque realmente no te alcanza. Ese es el punto, el por qué está tan pobre la cosecha de jugadores en el país. A eso me refiero, por qué cuesta tanto formar jugadores en el país y por qué cuesta tanto encontrar también la manera de que los jugadores lleguen solos a probarse con Guatemala. Entonces, yo por eso ponía el caso de Guatemala y El Salvador, que lastimosamente después de 40 años siguen teniendo las mismas excusas de que no hay jugadores, de que el técnico llega y todo el mundo quería el mundial, de que la gente llega pues a última hora a ver qué hace. ¿Y por qué no pensar con 10 o 15 años de antelación? ¿Por qué no planificar?